no saben cuál es el programa del famoso partido, que yo creo que no es un partido propiamente dicho. Entonces es una situación prácticamente que toman las cosas tal como vienen. Y ahí la cabeza es Keiko, pero Klimper debe tener un papel estratégico muy importante, ¿no? Ahora, pero de Klimper, por ejemplo, si ese fuera el esquema un poco de cómo se toman las decisiones o se plantean los lineamientos del fujimorismo, una combinación que no es obviamente centrada en la ideología, sino en la práctica y los usos y costumbres que ya en la campaña demostró estaban muy pegadas a los 90, es decir, falsificar un audio, defender al que está. Claro. Es decir, ¿sigue todavía el fujimorismo pensando y razonando con esos usos y costumbres? Pero por supuesto, son pragmáticos, es igual que el padre. El pragmatismo significa eso. Yo me voy a comportar de acuerdo como viene y como me conviene. No es que estén pensando en la gobernabilidad. No sé quién piensa en la gobernabilidad. Pensamos nosotros los que estamos fuera del gobierno. Sí. Pero ahí se juega al toque, muy a la peruana, con taquito, para cada situación, pases cortos y movimientos lentos para ver cómo se aprovecha la situación para meter un gol o para meter un penal. Pero digamos, esta seguidilla de hechos que por un lado han venido fortaleciendo al fujimorismo y debilitando al gobierno, no dan cuenta de un objetivo, digamos, si bien es cierto, la lucidez nunca en el fujimorismo ha sido una virtud, es decir, siempre han ido al pragmatismo, pero, por ejemplo, desde el voto investidura, se le hicieron difícil al gobierno, al final se la dieron, pero digamos, sometieron al fujimorismo inclusive pero claro, a unas disculpas, creo yo, que eran innecesarias en términos políticos. Luego vino el tema de las facultades, también los tuvieron ahí mucho tiempo, y así fueron escalando, y terminaron con el tema de Saavedra. Lo de Saavedra ya no es tan relevante como en su momento parecía ser, al punto de que algunos, incluidos yo, creíamos que debería haberse respondido con un voto de confianza. Lo de Saavedra es el ejemplo de lo que yo tengo. El caso Saavedra significó la realización de una gran coalición. Por un lado estaban los propietarios de los dueños de universidades Bamba, que querían anularlo, todos los católicos, todos los religiosos ultramontanos que querían acabar, y los políticos que querían demostrar su fuerza. Entonces usted se encontraba con que el caso Saavedra era perfecto para tirar la pelota. Era el caso en que se juntaban varios jugadores para meter gol. Y lo hicieron muy bien desde su punto de vista, no desde el punto de vista de la gobernabilidad, ni del futuro de la educación, sino de los intereses de diferentes grupos que estaban coaligados ahí. Si es que se presentan otras situaciones parecidas, van a volverlo a hacer. Y van a demostrar permanentemente que Kuczynski depende del legislativo para gobernar. Lo que le están diciendo es, en buena cuenta, tú tienes que gobernar de acuerdo con nosotros. Eso es gobernabilidad, les guste o no les guste. En buena cuenta lo que está pidiendo es que pongan ministros designados por el fujimorismo. ¿Y usted cree que ese es un poco el siguiente paso? Bueno, eso sería hacer la alianza. Esa sería este tipo de gobernabilidad. De acuerdo, pero... ¿A dónde iría ese tipo de gobernabilidad? Esa es otra historia. Esa discusión. Pero digamos, en ese esquema, ¿no es cierto? Pero eso sería por una coincidencia pragmática e ideológica, si uno quiere, o por, digamos, el debilitamiento de un gobierno que termina sometido a una dinámica que le impregna el fujimorismo, que se siente ganador sin haber ganado la elección. Bueno, someterse no, pero si es que está pensando en gobernabilidad, cualquiera que sea el sentido que sea, de estabilidad, usted tiene que crear una situación de colaboración, de competencia y colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, ¿cuáles son los marcos, los márgenes de colaboración y de competencia
porque por un lado el fujimorismo tiene que apoyar al gobierno, pero por el otro lado tiene que mantener su distancia para diferenciarse de Kuczynski. Claro, para no contagiarse en esa debilidad o descrédito. Entonces, eso sería la gobernabilidad. Ahora, que llegan a entenderse es otra historia, porque tienen ministros que podrían trabajar con un gobierno de Keiko Fujimori como con cualquier otro. Sin duda. Entonces, no es un problema simplemente de políticas o estrategias políticas o económicas, se trata ya simbólicamente de ver de qué manera se reconoce la fuerza del fujimorismo. Sobrevivencia, diría usted, en el sentido de, en algún momento, cuando la cosa esté más complicada, porque el presidente está bajando en las encuestas, la primera vez en que su desaprobación es mayor que su aprobación, puede terminar, digamos, ya más explícitamente en una alianza de cogobierno con el fujimorismo, que tendrá que evaluar si quiere ese tipo de alianza para no perjudicarse con un gobierno débil, obviamente. Pero ¿hacia eso está apuntando la cosa, cree usted? Yo creo que sí. Esa es la gobernabilidad en este país. Significa sacar a los liberales del Ministerio de Educación, acabar con el apoyo a los matrimonios o a la unión civil, acabar con la historia de la igualdad de género, en fin. Es decir, será gobernabilidad, pero será una gobernabilidad bien conservadora y bien reaccionaria. Porque en términos de política económica van a tener que pelear, porque estoy convencido que el fujimorismo tiene un apetito populista muy fuerte, mientras que los tecnócratas ven las cosas de manera muy cuadrada. Claro. Entonces ahí van a tener que negociar mucho. Pero digamos, negociar al final y al cabo, porque finalmente esa es la única manera como políticamente al gobierno en ese esquema podría irle bien. Es decir, bajo una lógica de hagamos lo que nos parece, en lo que somos iguales, y aquietar un poco al gobierno para no jalarle el bigote al león, digamos, para que no se moleste y no nos boicotee. Hasta que salga lo de Odebrecht. Ajá. Porque si es que lo de Odebrecht no es que salpique, sino moje al Ejecutivo, pueden cambiar totalmente de estrategia. Sería la gran oportunidad para bajarle el dedo a Kuczynski al piso las expectativas de Kuczynski. Es decir, si Odebrecht diera señales más nítidas de que el actual presidente tuvo que ver con algunos temas, porque ahí hay una realidad judicial y hay una realidad política. La realidad política no requiere de contrastar los datos, sino, digamos, generar opinión pública. Pero por supuesto, basta con la impresión de un titular de periódico para que la sentencia ya esté hecha. De acuerdo. Entonces, ¿cree usted que si esto salpico moja al presidente, habría un elemento ahí para que el fujimorismo reempiece la posibilidad de la vacancia? Vamos a escuchar a Mulder. ¿A Mulder? Claro, Mulder es el portavoz de la vanguardia fujimorista. Él es el que va a decir, el día en que escuchemos decir a Mulder que hay que pensar en la vacancia, es porque el fujimorismo se prepara para eso. Y eso implica también entonces un cambio total de estrategia. Ajá. Usted se aleja inmediatamente del gobierno, obstruye todo lo que tiene que ver, echa todas las culpas y está libre de polvo y paja. Sí. Por eso le digo que no veo una estrategia política. Y difícil que la haya porque usted no sabe qué es lo que va a suceder mañana en el Perú. Uh-huh. O sea, no se sabe exactamente qué va a suceder, pero lo que sí se sabe es que lo que va a suceder va a ser, digamos, determinante para configurar un escenario totalmente distinto. Absolutamente. Ahora, y ahí el fujimorismo, porque digamos eso es lo que entiende ahora, es digamos su principal valor. Dicen, nosotros no estamos involucrados en el caso Odebrecht, por lo tanto es como que tú vas al bingo y te sacas el premio mayor. Es más, presides la comisión que investiga. Hildebrand en sus 3, en el último número, habla de la estrategia del fujimorismo y dice que Keiko Fujimori ha dispuesto expresamente que todo lo que haga esa comisión sea amplificado lo más posible,
que cuando vayan los funcionarios, los fujimoristas, que nunca han sido muy amigables con la transparencia, han pedido que sea todo público, que los medios de comunicación vayan, claro, y todo, y que pongan el énfasis en Kuczynski. Bueno, es un indicio, un síntoma que apunta por lo menos a debilitar al gobierno. Ajá. Por lo menos a exigirle que dé muestras de sometimiento al legislativo. De acuerdo. Por lo menos. Depende de cuán graves sean las acusaciones como para que Mulder pida la vacancia. Sí. Ahora, entonces, ahí lo que va a primar es, o lo que está primando es, una actuación un poco sin norte de un fujimorismo que lo único que sabe es que le conviene un gobierno débil, ¿no es cierto? Claro. Pero que no sabe cómo es que lo puede debilitar, pero lo está haciendo al día a día. Exactamente. Y cuando exista un hecho determinante como Odebrecht y el involucramiento del presidente, digamos, en algún evento determinante en ese caso, ahí va a repensar la posibilidad si es que, digamos, lo jala hacia adentro o lo empuja hacia afuera. Exactamente. Ese es un poco lo que puede pasar. Ahora, y todas estas afirmaciones que empiezan ya a salir de boca de los fujimoristas, por supuesto, pero de quienes dicen no serlo, pero en la práctica lo son y opinan en los medios o manejan en unos medios de que, entonces, ¿qué diferencia hay entre la dictadura y la democracia? Es decir, porque el fujimorismo sí creo que tiene claridad en una cosa. Lo que quiere es limpiarse de lo que pasó en los 90. Por supuesto. De acuerdo, entonces. O en todo caso decir, nosotros no fuimos tan corruptos como estos. Exactamente.